amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional para llevarles la información en señal abierta, pero también tenemos nuestros canales digitales que nos permiten estar vía streaming con ustedes en cualquier parte del mundo en este momento. Pero además tiene usted la opción de que si no puede escucharnos en los horarios habituales o en el horario de streaming, usted nos pueda ver, nos pueda chequear a través de las señales diferido, que está colgada siempre en nuestra página Facebook, siempre Venezuela Radio. También nuestras opciones en los canales digitales, en las redes sociales, nuestro canal de YouTube y obviamente nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, iniciamos la jornada con la presencia en la sala de Carlos Uzcategui el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto al invitado especial que es la audiencia. Muy bien, Alan, ¿cómo pasaste este Happy Weekend? Bueno, yo lo pasé particularmente bien, trabajando y haciendo algunas cosas, pero lo que sí quedaron como pajarito en grama fueron los trabajadores de la administración pública y jubilados y pensionados, porque después, ¿te acuerdas? Habíamos dicho, no se ha publicado el decreto, no se ha publicado el decreto, y el decreto se publicó el día sábado, el decreto del incremento salarial, el incremento de bonos, para hablarlo más claro, que dio Nicolás Maduro se publicó, pero bueno, trae muchas variantes en relación al discurso, o sea, el discurso fue una cosa y el decreto fue otro. ¿Por qué? Porque principalmente Maduro habló de un anclaje al dólar, del tema, Correcto. del tema de los bonos. Pero la realidad es que cuando tú ves el decreto publicado, lo ves expresado en bolívares y discrecional del gobierno si quiere aumentar o ajustar ese bono o no. Y esto no se había dicho, no se había comentado. Entonces, miren, nos encontramos con esto. La sorpresa que, según el economista Leonardo Vera, se ven en este decreto. Los montos del bono de alimentación y bono de guerra económica están expresados en bolívares. No hay protección automática alguna contra el debilitamiento del bolívar. O sea que ese bono se cobra hoy y ya empieza a devaluarse. El segundo, el artículo 5 del decreto señala que el Ejecutivo puede aumentar mensualmente el pago, tomando como referencia el tipo de cambio oficial, pero no está obligado. Es decir, esto queda a discrecionalidad del gobierno. Y en el artículo 4, el llamado bono contra la guerra económica se otorga mientras persistan los efectos perniciosos de la guerra económica. Es decir, hasta cuando ellos digan, señala Hasta cuando Leonardo ellos Vera. digan. Así que esto se volvió buche y pluma, una mamadera de gallo, una nueva burla para el pueblo. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, Alan, ya lo dijiste todo, no tengo nada que agregar ahí, solamente te digo que a esta hora del mediodía, Alan, muchos no van a poder comer bien y sobre todo la estrategia que ha hecho el Banco Central de Venezuela, la página oficial y por supuesto las páginas sinvergüenza, las lechuguinas, a esta hora a 26.72 la moneda. Es decir, que estará pasando actualmente en los mercados populares y la gente me imagino que debe estar bajando a la Santa María para poder colocar en el inventario nuevos precios. Esto sí me preocupa a mí, Alan. Bueno, es que, mira, nosotros vivimos en Venezuela, lamentablemente, por culpa de un gobierno que no da señales ni muestras de seriedad. Un ejemplo es este decreto. Cuando un gobierno no da muestras de seriedad, se alimentan las expectativas y se alimenta también el manejo discrecional de los precios. ¿Qué Por ocurre? supuesto. Que cuando Maduro anuncia el incremento de los bonos, y los ancla supuestamente al dólar, ocurre que la especulación se hizo presente porque los empresarios, frente a algunos comerciantes
frente a las expectativas de poder recuperar o no su dinero ante el esquema inflacionario que vive el país, incrementaron de manera inmediata los precios de los productos. Y al día de hoy, ojalá que sí sea, pero hasta el día de hoy, ni jubilados, ni pensionados, ni trabajadores de la activos de la administración pública han cobrado estos bonos, ni trabajadores en general han cobrado estos bonos. O sea que los comió primero la inflación, la especulación, antes de que le llegara la plata a la mano. Y esto hace que cuando esta gente vaya por los recursos de los bonos, supuestamente que deberían ser depositados entre hoy y mañana, cuando esta gente vaya a comprar, se va a encontrar con nuevos precios de productos, una alza generalizada que ya se comió este incremento de los bonos. Y otra cosa, Carlos Petit, nuestro amigo Carlos Petit, el dirigente del sector de jubilados y pensionados, denuncia que a los pensionados del Seguro Social se les había ofrecido $30 Sí, como correcto. el bono y lo que realmente les van a pagar son $20. Es decir, ofrecieron además que el bono iba a ser cancelado por nómina y lo están pagando por el sistema Patria. Esto es un desorden, no hay seriedad. Hay que llamar a Cantinflas para que nos lo explique, dice Carlos Petit. Y es claro, o Eso sea, es una realidad. claro, este es un sí, pero no, no, pero sí que lo vamos a anclar al dólar, pero que ahora no, que ahora es en bolívares y que ahora es el gobierno que decide hasta cuándo va a mantener el bono de supuestamente guerra económica, la única guerra que tiene el gobierno planteada real y firme contra el pueblo. Pero por el otro lado está el hecho de el empobrecimiento general de la población. Estos bonos ya se murieron, ya se Sí, agotaron de no lo han arranque. cobrado y ya lo deben. Sí, sí. Ahora, yo no sé qué va a pasar en el país. O sea, la política de bonificación del salario, denunciada por Chávez hace muchos años, es la política que implementa el gobierno supuestamente obrero y trabajador. Y es una medida totalmente de carácter neoliberal que se agota en sí misma con el proceso inflacionario que ya comentaste, que el dólar ya está alcanzando los ribetes de 27, significa que nuevamente el acelerador de la inflación y la devaluación se ha prendido y esto está demoliendo otra vez el salario. O sea, Por- no hay un respiro para el trabajador ahora. Bueno, fíjate, al culmino de terminar este programa, tú sabes que los cortes comienzan de 4 a 4:30. Muchas veces lo hacen ya a las 5 de la tarde. Imagínate si está ya 26.72, ¿cómo amanecerá este dólar lechuguino o la página del Banco Central de Venezuela? Alan, si hay escándalo, porque resulta, la hemos hablado en varias ocasiones en el programa, Venezuela es el único país que su moneda es el bolívar, no se sabe si es soberano, si es bolívar fantasma o lo que sea, pero allá se rige el billete verde, es decir, la divisa norteamericana, el dólar. Es decir, que no sabemos mañana cómo va a amanecer realmente la divisa. Y el cambio va a ser brutal totalmente para la población más vulnerable, Alan, porque allá no tienen que ver nada. Fíjate cómo están vendiendo las verduras actualmente en el día de ayer en la Gran Caracas y por supuesto en otros estados. ¿No? Y si estamos hablando de este proceso de devaluación, podemos afirmar que ya se quebró la barrera de los $5 de salario mínimo. Ya vamos más bien para abajo, vamos para los Totalmente. 4. Vamos Sí, para es los que 4. subamos para los $4, Alan. Seríamos Y, actualmente con este tipo de cambio, seríamos el país que tiene el peor salario a nivel del mundo. no, ¿y quién se aguanta esto? Porque la verdad verdadera es que ya el salario dejó de ser referente. Vean las cosas increíbles de este régimen. Ha convertido el salario en complemento de los bonos, no al Sí, contrario. Lo que está prohibido en la norma constitucional, lo que está prohibido en la ley orgánica del trabajo, que es el hecho de convertir los bonos en el ingreso principal y dejar el salario como ingreso secundario, eso está prohibido en la norma. Y el gobierno la viola abiertamente. Y mire, y el Ministerio del Trabajo
en silencio. La En Inspectoría del silencio Trabajo, total. en silencio. La Fiscalía del Ministerio Público, en silencio. El defensor del puesto, en silencio. O sea, no hay realmente, no hay quien atienda las necesidades del pueblo venezolano en estas circunstancias. O sea, esto es terrible. Y habla a las claras de que el empobrecimiento, la destrucción del salario es uno de los mayores, además de la violación de derechos humanos, es el mayor legado de Maduro para la historia. O sea, el presidente que acabó con el salario en Venezuela, el presidente que destruyó el sistema de prestaciones sociales, el presidente que acabó con la seguridad social, el presidente de facto que acabó con todos los logros y alcances, entre ellos el esquema de contrataciones colectivas de los venezolanos, de los trabajadores venezolanos de los últimos 80 años. O sea, esto es meritorio, pero por lo malo. Vergonzoso. Claro, o sea, una cosa Pero increíble. fíjate algo, Alan, ¿no? Nosotros estamos como en 1936, cuando la famosa huelga de brazos caídos y laboral que pasó en el estado Zulia, en Cabima, con el SOEC, fue la creación del sindicato más antiguo de Venezuela, que es el SOEC de Cabima. Y fíjate algo, Alan, que sí es muy correcto, que están cobrando como si fueran los obreros de ese tiempo que eran esclavos de las compañías petroleras. Eso es lo que ha hecho este gobierno, esclavizar a todo el sistema laboral del país. Claro, estamos hablando de la administración pública, que es mucho más que la administración privada. Es decir, que hoy día el trabajador venezolano, conjuntamente con jubilados, pensionados y los sobrevivientes, que es el tema que siempre voy a tocarlo y recordárselo a ese gobierno perverso, son los que menos ganan, pero están ganando mucho menos. Es decir, tal como lo dijiste, este salario baja de $5 a 4 y tanto. Claro, lo que nadie puede comprender es cómo se transformó el salario en algo En tan polvo. residual. El salario se convirtió en accesorio a los bonos. Y recordemos, y para quienes no entiendan todavía esto, el problema es que los bonos no generan prestaciones ni generan beneficios sociales para el trabajador. Todo lo contrario, es una manera de esquivar los pasivos laborales que está implementando el régimen de facto. Y esto es un Oye, Alan, empobrecimiento pero del trabajador. claro, por supuesto. Ahora, mi pregunta es, ¿existe en Venezuela el llamado ministro del Trabajo, el fiscal del trabajo, que casi nunca lo nombramos, pero hay una fiscalía que es para el nivel de los trabajadores? Es decir, ¿existe un ministro del Trabajo, existen los fiscales dentro del Ministerio del Trabajo, Alan? No, esa es una gente que está cobrando sin trabajar, porque la principal función de ellos es la defensa del trabajador y no la están ejerciendo. En ningún lado la están ejerciendo. Fíjate que hasta los inspectores de trabajo ahora se les esconden a los trabajadores cuando van a hacer algún tipo de manifestación o protesta, o cuando van a exigir por vía de comunicación la defensa de sus derechos. Mira, se esconden. Y esto es de rehuir a su función principal y esencial. Esto es lo que significa a las claras que los trabajadores venezolanos se han quedado sin otro mecanismo de defensa que no sea el hecho de ellos mismos salir a protestar, a manifestar y exigir sus derechos. No hay otra manera, no Oye, hay otra razón. que no hay otra manera, pero qué lamentable de ver esta situación laboral en el país. Es decir, que hasta el momento también, Alan, y esto hay que decirlo así, ¿qué ha hecho Fede Cámara con la industria? ¿Qué han hecho ellos con Secomercio? A favor, han hablado en alguna mesa o logística totalmente sobre el tema vulnerable de los trabajadores. No, hay que recordar una cosa que es clara. El salario de los trabajadores del sector privado está mucho mejor que el salario de los trabajadores de la administración pública. Por Ahora, supuesto. estamos viviendo en este esquema que ha generado el gobierno, estamos viviendo en condiciones de esclavitud laboral. Lo único que falta, lo único que falta para certificar el tema de la esclavitud laboral es que a los trabajadores ya no le paguen en plata, sino en ficha. Que como en los tiempos de la colonia solamente lo pudieran Sí, cambiar dentro de las tiendas de la hacienda o de dentro las de las tiendas pulperías, de las de, pulperías. de los propios patronos.
sea, eso es lo único que falta, pero por lo demás, estos son condiciones de esclavitud laboral. Ahora, un gobierno que se da el tupé de mamarle gallo a la OIT porque le mintieron a la OIT, dijeron que estos temas se iban a decidir a través de la comisión tripartita y a través del famoso mecanismo técnico de determinación del salario mínimo y que eso iba a estar listo para el 28 de abril y hasta la fecha nadie dentro del gobierno ha hablado de ese tema, ni los funcionarios, ni los representantes de los gremios han hablado de ese tema. Esto quiere decir que le mamaron gallo hasta la propia OIT. Y esto por pues supuesto. te habla a las claras de que, en qué situación y estado de indefensión está la clase trabajadora en Venezuela. Yo creo que ni en los tiempos de Gómez había esta circunstancia tan espantosa, tan horrible para la clase trabajadora. Hemos retrocedido más de 80 años en beneficios Sí, laborales para la clase trabajadora y nadie en el gobierno parece dispuesto a cambiar esto. Estos se volvieron más esclavistas que los propios neoliberales que tanto critican. O sea, son esclavistas definitivamente de la clase trabajadora y se molestan cuando la clase trabajadora reacciona frente a esta situación. O sea, de verdad que a todas luces esto no tiene compost. Mira, no hay salida. Mira, usted trabajador, usted funcionario público, usted quiere mejorar su sueldo, la única manera es que cambie el gobierno. Esta gente se le quemaron las más neuronas. nada. Esta Oye, gente Alan, ya pero tiene. fíjate algo, ¿no? ¿Tú crees que a los colectivos que tienen ellos cerca del Palacio Blanco, en Miraflores, o dentro de lo que es la esquina de Pajarito, tú conoces la zona, allá en las Torres del Silencio, ¿tú crees que ellos ganarán esos 5 piches dólares mensuales? Yo creo que no, porque ellos les dan sus prebendas. No, mira, hay mucha gente que está metida en la llamada nómina especial. Esa nómina especial cobró la semana pasada $450. Y Caramba, para ellos, pues el país está perfecto, porque imagínate, lo único que tienen que hacer es salir cuando le ordenen amenazar a la gente y cobran $450 en una nómina especial en la cual los incluye como personal de confianza del gobierno. O sea, esto es un insulto para el jubilado y pensionado que hoy debería recibir el pensionado $20. El hecho de que algunas personas que no hacen sino amenazar al resto de la comunidad cobren $450, esto es vergonzoso para ellos, porque definitivamente están colocando al país en una imposición de la barbarie. Estos funcionarios llamados de confianza eh, están felices porque simple y llanamente están a la espera de su famoso bono y son bonos bastante abultados, lo que representa a las claras que el país está en manos de criminales, definitivamente. oye, qué lamentable, ¿no? De pensar que el gobierno no tenga personas que sean intelectuales, que no tengan capacidad o nivel socioeconómico, sociocultural o intelectualidad. Esta gente es tal como le hemos venido diciendo, son lo mismo de estas camarillas. Sí, y volvemos a los tiempos de la Gomera, de los Sí, de Juan Vicente Gómez. Fíjate que Gómez no se ocultaba, era un dictador, represor, el benemérito, el padre, pater padres sí. de Venezuela en ese momento. Y utilizaba, como lo hace el gobierno de hoy, la represión y la violencia para amenazar a todo el pensamiento disidente. Sin embargo, fíjate, yo pensé que ya esos tiempos lo habíamos superado en Venezuela. Los venezolanos nos engañamos, pensamos durante 40 años de democracia que ya esos tiempos habían sido superados y que la alternativa democrática y la constitución nos protegía frente a eso. Pero nos hemos dado cuenta que estos neodictadores utilizan los Sí, mecanismos y las debilidades de la democracia para acabar con los sistemas e imponer sistemas políticos más perversos que los de Gómez, porque lo de Gómez era una cosa agresiva, pero esta gente se pasó definitivamente. Carlos, definitivamente, eso es verdad. este fin de semana estuve en un evento interesante.
colaboré con la presentación de este libro, El Poder de Reírse. Te lo recomiendo ampliamente. El Poder de Reírse, de Sí, la yo editorial. te vi en tus redes y veo que es muy bueno, muy bueno. Claro, El Poder de Reírse reúne a 5 de los mejores caricaturistas venezolanos de estos tiempos: a Raima, al Marsale, a Edo, a Pinilla y a Well. Y es una manera de expresar con sentimiento y corazón la brutalidad de la represión y la situación política en Venezuela a partir de un elemento que es importante como lo es la propia caricatura. De verdad que les recomiendo a cualquiera que compre este libro. Está disponible, por lo menos aquí en Cúcuta, en la editorial Postdata, en la librería Postdata. Y es usted quiere ver la historia de Venezuela, en la situación actual de Venezuela, véalo a través de estas caricaturas. De verdad que hay unas importantes como esta de Raima, que se la quiero mostrar. Ya va, déjame ver si ahí puedo canalizar. Esta de Raima, ese enorme corazón de Venezuela, Envuelto en ¿ve? una bandera. Que va aquí incluido en esta edición de Frontera Viva. Estuve hablando con Tulio Hernández, por cierto, lo tuvimos el viernes de la semana pasada, Sí, y Tulio indicaba definitivamente que de estos 5 caricaturistas venezolanos, los principales caricaturistas venezolanos, se encuentran actualmente fuera del país, prácticamente exiliados, por el simple hecho de hacer caricatura del gobierno. Nada más, nada le molesta más al gobierno que se burlen de él. Y la caricatura política siempre ha sido irreverente frente a estos totalmente. Y sistemas. siempre ha tenido peso. Claro, porque es más fácil. Mira, increíble. Decía Tulio Hernández que Juan Vicente Gómez manifestaba que, que a él no le molestaba tanto los que escribían editoriales, porque eran intelectuales, que la caricatura que era más cercana al pueblo. Y es que cualquiera que ve estas caricaturas entiende la realidad de un país y la comprende perfectamente, Carlos. Así que una amplia recomendación para este libro, El Poder de Reírse, de la editorial Frontera Viva, el editor Tulio Hernández, y obviamente los 5 mejores caricaturistas de Venezuela reunidos en un solo libro. ¿Qué les parece? Oye, muy, muy bueno. Veremos cómo hacemos para poder adquirir ese libro, porque sería, eso es un prototipo de nosotros, de la mentalidad, de nuestra idiosincrasia, la caricatura en Venezuela. Y fíjate que tocaste antes de terminar el segmento, Alan, cuando Juan Vicente Gómez, a uno de los que les puso los ganchos en varias ocasiones en la rotunda y después lo enviaron a Guasina, fue cuando crearon la caricatura de Fantoche con el gran Leo. Y como él, fueron cantidades de personas que fallecieron en las mazmorras de Juan Vicente Gómez. No, y Jopín, que era otro caricaturista de la época Exacto. de Gómez, pero los caricaturistas venezolanos no dejan de ser perseguidos igualmente, ni Sí, señalados sí. ni acusados del gobierno, ahora con esta ley de promoción del odio, que se le aplica a cualquiera que hable y se exprese en contra del régimen. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pase en el transcurso de esta tarde. Nos estaremos viendo a las 5 en punto, si Dios lo permite, y buen provecho para ti, para el equipo de producción y por supuesto a la audiencia que es nuestro invitado día a día. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes la mejor información. La Junta Administradora Ad hoc de PDVSA mantiene conversaciones con acreedores para encontrar soluciones alternativas y evitar así la subasta judicial de Cisgo, su filial en los Estados Unidos. Las conversaciones, señala en un comunicado publicado por la compañía en redes sociales, ocurren desde el pasado mes de marzo. En estas conversaciones se ha dicho que la reciente licencia 42 emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros ha permitido clarificar los mecanismos que deben utilizarse para solventar las disputas y acreencias relacionadas con PDVSA. La interpretación apropiada de la regulación señala
permitiría una solución ordenada a los acreedores, valorando la recuperación de la estatal Petróleos de Venezuela, Citgo, en los Estados Unidos. La Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA confirma una vez más y de manera inequívoca la mejor disposición a continuar avanzando de manera seria y responsable para promover acuerdos comerciales negociados que permitan alcanzar la solución de los reclamos relacionados con las acreencias. En el texto también afirmó que se mantiene firme en la defensa de sus derechos con el propósito de proteger a Citgo, un activo estratégico del sector energético. La Junta expresó asimismo su confianza en que los criterios razonables marquen el camino a seguir en la interacción y las gestiones ejecutadas por la Asamblea Nacional del 2015 y el gobierno de los Estados Unidos. La Junta Administradora Ad Hoc es reconocida por el gobierno de los Estados Unidos y destacó que trabaja intensamente en la defensa de los derechos de PDVSA que permiten la protección de sus activos en el exterior. Recordó que decisiones recientes, como en la Corte del Distrito del Estado de Delaware, han incrementado los litigios en el caso de Cristales, donde se pretende avanzar en un proceso de venta de la oposición que la oposición considera totalmente inapropiado. Es una batalla por Citgo, es una batalla por defenderla, pero creo que este es el objetivo principal y fundamental para garantizar una recuperación económica de Venezuela. Debemos tener a Citgo en el poder de Venezuela. Bueno, y el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, informó que el voto para las primarias, tanto dentro como fuera de Venezuela, se hará de manera presencial el próximo 22 de octubre. Esto para aclarar algunos rumores y dudas al respecto. Casal ha explicado que en el caso de venezolanos que votan en el extranjero, se maneja la figura de usar las ciudades con mayor concentración para instalar las mesas de votación, y recalcó que la plataforma se prepara para actualizar los datos del registro electoral permanente de quienes viven en el exterior, que solo servirá para las primarias. Además, aclaró que la plataforma, para quienes están inscritos en el registro electoral, pero no han podido actualizar la data, por lo que no están inscritos están susceptibles de no aportar con su voto para las primarias. Jesús María Casal ha señalado que aún no se ha tomado una decisión sobre la eventual asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral y que mientras se decide se llevan a cabo los demás temas de consulta y se cumple con el cronograma establecido en las primarias. También señaló que cualquier paso que den está enmarcado en los principios de autonomía y de protección de la identidad del elector. Sobre el tema de captahuellas, que el CNE considera que son esenciales dentro de su proceso para evitar usurpación de identidad, Casal resaltó que tiene un significado distinto cuando se habla de primarias. Sin embargo, dijo que los técnicos presentaron alternativas para preservar la identidad de quienes participan en este tema de las primarias. Vamos a escuchar en este momento el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy 15 de mayo de 2023. Con significativos detalles, su madre celebra su día con reencuentro familiar. PDVSA controla incendio registrado en tanque de almacenamiento de crudo ubicado en Cabimas, Estado Zulia, informó el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez. Maestros del Zulia se quedan en casa 24 horas por decisión de la coalición sindical magisterial ante inconformidad del decreto presidencial. Alcaldía de Maracaibo se prepara para la llegada de las lluvias con recolección de 890 toneladas de basura a través del Plan Limpieza de Cañadas 2023. Líneas aéreas y agencias de viajes en nuestro país activarán medidas contra migrantes ilegales ante propuesta realizada al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Gobernación del Zulia inicia recepción de trabajos para participar en el Premio Regional de Periodismo Ignacio de la Cruz 2023. Dirección de Salud del Servicio Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo alerta a la ciudadanía ante ola de calor que afecta con hipertensiones elevadas, informó Rosana Vázquez, jefa del Centro de Salud. Internacionales. Ante cerrados resultados en las presidenciales entre oficialismo y oposición, Turquía se va a segunda vuelta este 28 de mayo.
México también cierra las puertas a migrantes, la mayoría venezolanos, mientras Panamá se alerta por consecuencias que generará el fin del título 42 en Estados Unidos. Deportes. El Grandes Ligas Silvino Bracho, orgullo venezolano, pasó a formar parte del equipo Los Rojos de Cincinnati. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 17 de mayo de 2023. Bueno, amigos, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Miembros de la sociedad civil expresaron su oposición al uso de cartahuellas en la primaria de la oposición y pidieron a la comisión encargada del proceso proteger la identidad de los votantes. También exigieron a todos los sectores políticos opuestos al régimen socialista de poner sus intereses partidistas y personales para privilegiar el interés de nuestra nación, lograr la liberación y la reconciliación para relanzar al país. Esta posición de estos factores de la sociedad civil fue hecha a manifiesto durante el día de hoy, indicando a través de un comunicado que se oponen firmemente al control biométrico o a cualquier otro esquema que comprometa la identidad de los votantes en la primaria. Y esperamos, afirman, que la comisión priorice este principio y establezca un mecanismo que ofrezca absoluta confianza al ciudadano, manifestaron en un comunicado académicos, intelectuales y empresarios venezolanos. También el texto fue respaldado por personalidades destacadas como Arnoldo Gabaldón, Teresa Albánez, Werner Corrales Leal, Vladimiro Mujica, Alberto Rey, Sara Levy, Benjamín Echarfe y Juan Pablo Olitialca. Recordaron las continuas omisiones del Consejo Nacional Electoral en la actualización del registro de los venezolanos, tanto de los ciudadanos que aún residen en el país como los que están en el exterior, además de su negativa para habilitar el registro para la inclusión de nuevos electores, lo que ha generado desconfianza en el voto. La sociedad civil destacó que está en la obligación moral y ética de exigir al organismo electoral cumplir con sus funciones constitucionales y legales y también mantener la presión hasta obtener la garantía de que los resultados de la expresión popular podrán verificarse y respetarse. La posición de este grupo de representantes de la sociedad civil venezolana en relación a este tema. Vamos a escuchar ahora el reporte de nuestra corresponsal Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase de los estudios en lo que es este inicio de semana desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela, y quien les acompaña, Rixia Navarro. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que fue el Día de las Madres en Venezuela. Queremos resaltar que el Día de las Madres fue concurrido y sobre todo aceptado por las personas que llevaron a cabo diversos reencuentros familiares en hogares del municipio Lagunillas. El casco central se llenó, se abarrotó ante la llegada de personas que vienen inclusive de otros países a visitar a su ser querido, y sobre todo que el gobierno nacional, en lo que fue la estructura, depositó lo que ahora llama la guerra económica, un salario, digamos, esto fue asignado ante el anuncio del 1 de mayo y que cayó en el fin de semana, por lo que las personas salieron y le dieron productividad a la parte económica en la costa oriental del lago. Muchos hogares, sonrisas y sobre todo reencuentros familiares se llevaron este año, en el 2023, en los hogares del municipio Lagunillas. Cambiando un poco el tema, también queremos resaltar que ya se aproxima lo que es el panorama político en el territorio venezolano. Ya partidos en la costa oriental del lago están ajustando sus estrategias para lo que será posiblemente unas primarias o consenso. El panorama para algunos está cambiando y esto es debido a que hacen la solicitud de que no participe el CNE como otros si quieren la participación del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay algunos
posibles candidatos que estarían hablando de algún consenso para que no se lleve a cabo estas primarias. Aquí los partidos de la línea opositora ya están ajustando esas técnicas y esas estrategias ante el votante que todavía siente ese recelo y, digamos, esa no aceptación de ir a un proceso electoral. Este es el panorama que estamos observando a esta hora del día en el municipio de Lagunillas, Costa Oriental del Lago. También vuelve a la palestra los educadores, ya que están exigiendo que se le dé respuesta ante la discusión del contrato colectivo que ellos están llevando a cabo a la mesa. Sin embargo, existe una asignación por igualdad, por lo que no están de acuerdo con lo que fue anunciado por el 1 de mayo por el presidente ante lo que es el aumento en la guerra económica y sobre todo en esos bonos y también en lo que es la cesta ticket, ya que para muchos expertos designan que esto no es salario. Sin embargo, nuevamente los docentes al parecer van a tomar acciones de calle ante tener respuesta de lo que es este contrato colectivo. Este es el panorama que estamos manejando en el día de hoy, lunes. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, desde el municipio de Lagunillas, Costa Oriental del Lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Trabajadores de distintos sectores públicos se reunieron durante el día de hoy frente a la sede de los tribunales laborales de Caracas, ubicados en la avenida Urdaneta, para exigir la libertad de los presos políticos. Hoy tenemos varios trabajadores que tienen boleta de excarcelación y siguen presos, señaló Griselda Sánchez, educadora y presidenta de la Fundación de Formación de Dirigentes Sindicales Fordisi. Los dirigentes también exigieron respuesta acerca de la petición hecha durante una protesta el pasado 8 de mayo, en la que exigieron la intervención del defensor del pueblo para que liberen a algunos presos políticos, trabajadores especialmente. Sánchez se refirió a los casos específicos de Javier Tarazona, detenido el 2 de julio del 2021, y Robert Franco, profesor de Educación Física del Estado Sucre y secretario general del Colegio Nacional de Profesores de la seccional Carúpano Pare, que fue acusado hace 2 años, 4 meses y 19 días de estar implicado en un supuesto complot para impedir la instalación de la Asamblea Nacional del 2020. Sin embargo, este caso no ha avanzado. Por su parte, René Cedillo, trabajador jubilado, denunció que familiares de los presos políticos deben pagar cuotas constantes para garantizar el derecho de los mismos a la alimentación y el uso de servicios básicos. Tienen que pagar por comer, ir al baño, usar agua, se enferman y no tienen derecho a la salud. Esto no es exclusivo de los presos políticos. Los presos comunes también pasan por estas situaciones, aseveró. El abogado encargado de llevar el caso de los trabajadores presos, Eduardo Torres, informó que el juez revocó nuevamente la boleta de excarcelación de los trabajadores públicos, lo que indica que en Venezuela hay poder judicial, que no hay poder judicial autónomo, independiente e imparcial. Es decir, el juez emitió la boleta de excarcelación y hoy la revocó. También Torres aseguró que en julio del 2022 le solicitaron al defensor del puesto, Alfredo Ruiz, que se pronunciara públicamente acerca de la situación y que se hiciera parte de la causa de los compañeros, y no lo ha hecho. Tarek William Saab tampoco, por el contrario, ratifica las acusaciones. Eso es lo que hemos venido a exigir aquí, libertad para todos, manifestó. El abogado acotó que también pidieron al defensor que se pronunciara en contra del instructivo NAPRE, que elimina las convenciones colectivas. Ya hoy la situación es peor, manifestó. No hay respuesta por parte de los organismos que supuestamente deben defender a los trabajadores. No hay respuesta por parte del Ministerio del Trabajo, por parte de la Inspectoría del Trabajo, por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. La gente tiene que acudir a la calle a exigir sus derechos y a protestar. En otro orden de ideas, Juan Guaidó se va para Europa. Ahí va a continuar en su gira para la defensa del proceso democrático en Venezuela, elecciones libres y transparentes. Juan Guaidó expone la ruta para el proceso democrático en Venezuela, lo manifiesta así a través de su cuenta de Twitter. Veamos. Primero es que Maduro pretende hacer lo que ya hizo en 2018 o lo que hizo Ortega en Nicaragua en el 21 y tenemos que evitarlo.
Tenemos que convertir esa elección del 24 en una oportunidad. Por eso ese fin de semana del 22 de abril decidí salir de Venezuela ante el riesgo inminente de que la dictadura me arrestara. El régimen tenía lista una orden de detención y desde hace semanas venía preparando el terreno para ejecutarla. Y pese a lo que significa dejar el país y enfrentar una salida riesgosa, el 23 logré llegar a Colombia. Como millones, como ustedes, salieron caminando. Me tocó también parte del trayecto hacerlo, por lugares incluso controlados por grupos irregulares que protegen a Maduro en la frontera y a quienes hemos denunciado siempre. Transitar por Colombia también significaba la oportunidad de sostener reuniones bilaterales con las delegaciones que asistirían a la cumbre convocada por Petro. Pero lo que encontramos en Colombia fueron amenazas. Nunca esperé trato amable, por cierto, del gobierno de Petro, pero tampoco tal nivel de hostilidad. La persecución del régimen se extendió y se sintió también en territorio colombiano. Y fue debido a ese riesgo que logré dirigirme a los Estados Unidos con apoyo, por cierto, de los Estados Unidos. Fui expulsado por Petro. Funcionarios de Migración Colombia me llevaron incluso hasta el avión que me trajo el 24 de abril aquí a los Estados Unidos. Y como el objetivo es llevar la voz de los venezolanos, colaborar con la causa, lo hicimos en la conferencia anual del Consejo de las Américas en la OEA, en el Wilson Center, en el CSI, en el Capitolio, con los senadores demócratas Dick Durbin, Bob Menéndez, Tim Kaine, Peter Welch, también con los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, y con funcionarios de la Casa Blanca, el asesor especial para América Latina Juan González y el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado Brian Nichols, con mensajes muy sencillos y que tienen que ver con la libertad de Venezuela y que seguiremos llevando, por cierto. Son 4. Los resumo para ustedes. Lo primero, no podemos normalizar relaciones con la dictadura de Maduro. Si se quiere evitar la crisis migratoria o la cercanía de Maduro con Putin y otros agentes, por cierto, de desestabilización global, eso solo se puede hacer con democracia y progreso en Venezuela y en la región. Lo segundo, impulsar las elecciones libres y justas como solución al conflicto que atraviesa Venezuela. Especial énfasis en proteger a los que están en terreno, a la primaria, a los luchadores que siguen dejando el resto en Venezuela. El incentivo para Maduro de perseguir debe tener consecuencias. 3, reiterar la importancia de mantener la presión internacional a la dictadura. El debate no es entre elegir sanciones o negociación, movilización interna o respaldo diplomático. Cambiemos ese O por I. Primaria y unión, sanciones y negociación, movilización interna y presión diplomática. Todos los mecanismos de lucha son importantes y no podemos entregar uno más. Muy simple, por cierto. Nos despedimos. Esta edición meridiana ha concluido por el día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con la migración venezolana y Venezuela en el mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Nos permite también un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y varias partes del mundo, llevándoles a ustedes los reportes como corresponsales, todo bajo la coordinación de su servidor Alan Peralta. Nos despedimos hasta la próxima edición de Siempre Venezuela, recuerden, de 4 a 6 de la tarde. Y también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, Siempre Venezuela Radio, nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Hasta la tarde. Que tengan muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.